El joven que están viendo en pantalla es Derek Rosa, un adolescente de Miami que terminó en el centro de uno de los casos más impactantes y debatidos en Estados Unidos en los últimos años. Fue señalado por la muerte de su madre y, con el paso del proceso, él mismo terminó aceptando su responsabilidad ante la justicia. Sin embargo, mientras avanzaba la investigación, en redes sociales comenzaron a surgir teorías que ponían en duda la versión oficial. Algunas personas aseguraban que detrás de lo ocurrido podía haber elementos que no se habían hecho públicos. El caso dividió opiniones, generó manifestaciones de apoyo y abrió un debate intenso sobre responsabilidad, edad y sistema judicial. En este video vamos a repasar todo lo que se sabe, cómo ocurrieron los hechos, qué pruebas presentó la fiscalía, qué ocurrió durante el proceso judicial y cómo se llegó finalmente a la sentencia. Quédate hasta el final para conocer cada detalle de este caso que sigue generando controversia. De origen cubano, Irina García nació alrededor de 1984 y fue criada por su madre, Isabel Costa, quien se convirtió en el pilar más importante de su vida. Su relación era muy cercana. Compartían rutinas, conversaciones y un vínculo que quienes las conocían describían como fuerte y lleno de cariño. Irina era recordada como una mujer amable, trabajadora y con una personalidad cálida que dejaba huella en los demás. En sus veintitantos años inició una relación con José Rosa, con quien tuvo a su hijo Derek. Con el paso del tiempo la relación terminó, pero José intentó mantenerse presente en la vida del niño. Irina asumió la crianza con total dedicación, enfocándose en que a su hijo no le faltara amor ni estabilidad. Más adelante se mudó con Derek al sur de Florida, donde también vivía su madre Isabel, siempre atenta a consentir a su nieto y apoyar a su hija en todo lo necesario. Para sostener el hogar, Irina trabajaba como manicurista. Era detallista y responsable, lo que le permitió construir una clientela estable. Derek creció rodeado del cariño de su madre, su abuela y otros familiares. Quienes lo conocían lo describían como un chico tranquilo, respetuoso y educado. Para Irina, él era su mayor orgullo y su compañero inseparable. Con el tiempo, Irina conoció a Frank Ramos, también de origen cubano y trabajador del transporte. La relación avanzó rápidamente y Frank comenzó a integrarse en la dinámica familiar. Se llevaba bien con Isabel y poco a poco asumió un rol de figura paterna para Derek. Meses después, se mudó al apartamento donde vivían madre e hijo, consolidando lo que parecía una etapa de estabilidad y equilibrio para todos. Desde el exterior, la familia proyectaba normalidad y unión. Sin embargo, esa imagen se vería abruptamente interrumpida por un hecho que sacudiría no solo a su entorno cercano, sino a todo el país. Además de todo esto, Derek era estudiante de honor en la escuela. Sus profesores lo describían como aplicado, tranquilo y respetuoso. Nunca se vio involucrado en peleas ni problemas disciplinarios y, aunque era reservado y bastante hogareño, mantenía una buena relación con sus compañeros. Como muchos adolescentes de su edad, pasaba buena parte de su tiempo libre jugando videojuegos, una afición que ocupaba horas enteras después de terminar sus tareas. En apariencia, nada hacía pensar que pudiera estar vinculado a un hecho violento. Mientras tanto, la vida familiar continuaba su curso y, a finales de 2022 e inicios de 2023,
Irina recibió una noticia que llenó el apartamento de ilusión. Estaba embarazada. Semanas más tarde confirmaron que sería una niña, algo que emocionó profundamente tanto a ella como a Frank. Para celebrar la llegada de la bebé, realizaron una sesión de fotos que, tras lo ocurrido, se difundiría ampliamente en redes sociales. En varias de esas imágenes se puede ver a Derek tocando con suavidad el vientre de su madre, sonriendo ante la idea de convertirse en hermano mayor. A mediados de 2023, Derek cumplió 13 años y la dinámica del hogar comenzó a girar casi por completo en torno a la futura integrante de la familia. Compraron ropa diminuta, eligieron muebles, organizaron el cuarto y adaptaron cada espacio del apartamento para recibir a la recién nacida. Sin embargo, en medio de esa preparación, hubo un detalle que pasó inadvertido, o al menos no fue motivo de alarma. En la vivienda había 2 armas de fuego. Ambas pertenecían legalmente a Frank. El tiempo avanzó y, a finales de septiembre de 2023, nació la hija de la pareja. Las primeras semanas estuvieron marcadas por el cansancio propio de un recién nacido. Durante la segunda semana de octubre, Frank tuvo que ausentarse por trabajo y permanecer fuera de casa varios días. Irina quedó sola en el apartamento con la bebé y con Derek. Así llegamos al jueves 12 de octubre de 2023. Esa noche, la cámara de seguridad del timbre captó una escena que, en principio, parecía cotidiana. En las imágenes se observa a Derek hablando en español con su madre, quien se encontraba dentro del apartamento alimentando a la recién nacida, de apenas un par de semanas. El adolescente se quejaba porque ella le pedía que no corriera por el pasillo del edificio. En sus manos llevaba una bolsa blanca. Tras ese breve intercambio, Derek ingresó nuevamente al apartamento, cerró la puerta y, aproximadamente un minuto después, la grabación terminó. Durante las siguientes horas, no hubo más registros visibles desde el exterior. Dentro del hogar, Irina intentaba calmar a su hija, a quien esa noche le costaba conciliar el sueño. Después de un largo esfuerzo, cuando finalmente la bebé se quedó dormida, el agotamiento venció a la mujer y se recostó a descansar, sin imaginar que aquella sería la última vez que cerraría los ojos. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando, según la reconstrucción oficial, Derek salió de su habitación y caminó hasta la cocina. Allí habría tomado un objeto cortante y luego se dirigió al dormitorio principal. Desde una esquina de la habitación, el monitor para bebés registró movimiento y parte del audio. En la grabación se escuchan palabras ofensivas dirigidas a su madre. Lo que ocurrió después fue extremadamente rápido. Irina no habría tenido oportunidad de reaccionar. El ataque se produjo mientras ella descansaba y en cuestión de segundos dejó de presentar signos vitales. Tras lo sucedido, de acuerdo con la investigación, Derek se comunicó con una persona que conocía del mundo de los videojuegos, alguien con quien interactuaba en línea, pero a quien no conocía en la vida real. A ese contacto le relató lo ocurrido e incluso envió imágenes del lugar. Minutos más tarde salió del apartamento y, ya en la entrada del edificio, llamó a los servicios de emergencia. La operadora le habló en español, pero él pidió continuar en inglés y solicitó el envío de una patrulla. Cuando le pidieron la dirección exacta, tuvo dificultades para proporcionarla. Durante la llamada describió lo que había pasado con aparente claridad, aunque evitó explicar las razones detrás de sus actos.
Su voz, según se escucharía después, sonaba alterada y desconectada de la gravedad del momento. En el transcurso de la conversación llegó a mencionar que había pensado en utilizar una de las armas de fuego que pertenecían a su padrastro para hacer daño a su hermana menor y luego a sí mismo, pero afirmó que decidió no hacerlo. A las 11:41 de la noche, mientras verificaba nuevamente el número del apartamento por indicación de la operadora, Derek notó la llegada de varias patrullas. Preguntó si debía salir y recibió la instrucción de permanecer donde estaba. Algunos vecinos, alertados por el movimiento y el ruido, comenzaron a asomarse. Uno de ellos grabó con su celular el momento en que los oficiales le ordenaron salir con las manos en alto. Derek obedeció y repetía disculpas mientras avanzaba. En cuestión de segundos, fue reducido en el suelo y asegurado, mientras otros agentes ingresaban al apartamento. Dentro encontraron una escena devastadora, pero también confirmaron algo crucial. La bebé estaba a salvo. A partir de ese momento, Derek quedó bajo custodia policial y fue formalmente acusado, mientras su hermana menor fue entregada al cuidado de su abuela. En la estación de policía, las cámaras corporales mostraron al adolescente esposado, vestido aún con pijama y con una actitud aparentemente serena. Más tarde fue trasladado a una celda, donde permaneció en silencio, sentado y a la espera de ser interrogado por los investigadores. 10 minutos después de quedar en la celda, se asignó un detective principal al caso. El agente llegó, lo escoltó hasta la sala de interrogatorios, y allí comenzó la primera declaración formal de Derek. La entrevista quedó grabada en video. Durante ese intercambio, el adolescente relató lo sucedido con detalles que sorprendieron a los investigadores. Explicó cómo había dirigido el ataque hacia zonas específicas del cuello, dejando ver que, aunque de manera básica e imprecisa, tenía cierta noción del daño que podía causar. Sin embargo, cuando el detective le preguntó directamente por qué lo había hecho, Derek guardó silencio. Tras unos segundos incómodos, preguntó si estaba obligado a responder. Finalmente solicitó un abogado. El oficial le aclaró que, en ese momento, el interrogatorio debía detenerse hasta que su defensor estuviera presente. Derek aceptó y la entrevista concluyó. Poco después fue trasladado a un centro de detención juvenil. Hay un punto clave en esta historia. Al momento de los hechos, Frank no se encontraba en la ciudad. Estaba trabajando a varios cientos de kilómetros, por lo que las autoridades tuvieron que contactarlo para informarle lo ocurrido. Con la llegada de la mañana, el caso ya ocupaba titulares y generaba una ola de preguntas. El portavoz del departamento de policía local informó que la investigación seguía en curso para esclarecer todos los detalles. Mientras tanto, la familia de Derek salió públicamente en su defensa. Cerraron filas en torno a él y rechazaron las acusaciones. Su abuela especialmente insistió en su inocencia, describiéndolo como un chico de buen corazón y demasiado joven para estar involucrado en algo tan grave. A partir de ahí comenzaron a circular todo tipo de teorías en redes sociales. Algunas publicaciones apuntaban hacia Frank, insinuando posibles conflictos o incluso una supuesta relación paralela. Sin embargo, las autoridades fueron claras desde el inicio. Hasta ese momento, Derek era el único sospechoso identificado en el caso. El impacto también se sintió en su entorno escolar. Compañeros y docentes quedaron conmocionados ante la noticia. Paralelamente,
una vecina organizó una campaña solidaria para recaudar fondos destinados a apoyar a Frank y a la bebé. En medio de todo esto, la investigación reveló un dato inquietante. Meses antes, Derek había realizado búsquedas en Internet relacionadas con cómo quitarle la vida a una persona utilizando un arma blanca. Además, la policía intentó identificar y localizar al menor que había recibido las imágenes enviadas tras los hechos. Por tratarse también de un adolescente, su identidad se mantuvo bajo reserva. Con el paso de los días, la opinión pública se dividió. En Internet surgieron voces que defendían a Derek y cuestionaban la versión oficial, mientras otros señalaban que en las grabaciones, tanto en la llamada a emergencias como en los registros del apartamento, él había reconocido su responsabilidad. Antes de que terminara el mes, y a través de su abogada, Derek se declaró no culpable, aunque no estuvo presente en la audiencia. La defensa intentó redirigir la atención hacia Frank, apoyándose en las hipótesis que circulaban en redes, y solicitó una nueva inspección del apartamento. También presentó una moción para evitar que el adolescente fuera trasladado a una cárcel para adultos. La fiscalía se opuso de inmediato, anticipando que la batalla legal apenas estaba comenzando. En esa misma línea se pronunció Frank ante el juez. Señaló que, para ese momento, tanto él como otros familiares ya habían limpiado el apartamento. Finalmente, ninguna de las solicitudes de la defensa prosperó, y Derek fue acusado formalmente de homicidio en primer grado. Un mes después, fue transferido a una cárcel para adultos. A partir de ahí, el respaldo hacia el adolescente creció de manera notable. En redes sociales circularon con fuerza teorías que apuntaban contra Frank. Algunas personas insinuaban que podría haber existido una relación paralela y que una tercera persona habría planeado o ejecutado el crimen. Sin embargo, las autoridades reiteraron en varias ocasiones que no existían pruebas que indicaran la presencia de alguien más en la vivienda. Aún así, las sospechas y especulaciones continuaron acompañando el proceso. La familia materna de Derek también mantuvo su apoyo. Medios de comunicación recogieron declaraciones de allegados, y nuevamente su abuela salió en su defensa. Insistió en que seguía siendo un niño y que quienes realmente lo conocían no podían creerlo capaz de algo así. Según ella, la relación entre Derek e Irina era cercana y afectuosa. Aseguró que la madre se preocupaba constantemente por él y que el adolescente se mostraba feliz a su lado. Por eso consideraba ilógico pensar que hubiera estado planificando un ataque, incluso después de que se revelaran búsquedas en Internet relacionadas con hechos violentos. Además, pidió públicamente que el joven recibiera atención especializada. En los días posteriores, familiares, amigos, vecinos y compañeros de escuela enviaron cartas al juez solicitando que reconsiderara su decisión. Más adelante se supo que Derek pasaba hasta 23 horas al día aislado en su celda. Su abogado defensor argumentó que un centro juvenil sería una opción más adecuada, especialmente para proteger su salud mental. A pesar de estos planteamientos, el adolescente permaneció en la cárcel para adultos. A mediados de diciembre, el proceso dio un giro significativo. En una nueva audiencia, la fiscalía presentó el video de la confesión, respaldado por el testimonio del detective que la obtuvo. Al escuchar su propia voz reconociendo los hechos, Derek bajó la cabeza y se mostró visiblemente afectado. Sus familiares
sentados detrás de él, tampoco pudieron ocultar la conmoción. El momento más impactante llegó cuando se exhibieron imágenes de la escena. Entre el material presentado había fotografías del interior del apartamento y del objeto presuntamente utilizado. También se mostraron capturas obtenidas por las cámaras de la vivienda y las imágenes que el propio Derek había enviado a su contacto en el entorno de videojuegos. Durante toda la audiencia, el adolescente permaneció sentado, esposado y vestido con uniforme carcelario. A su lado, una de sus abogadas intentaba brindarle apoyo con gestos de contención. Antes de cerrar la sesión, el juez señaló que necesitaba tiempo para evaluar cuidadosamente las medidas a adoptar. Aún no se trataba del juicio definitivo, sino de determinar si Derek continuaría en la cárcel para adultos o sería trasladado a un centro juvenil con atención especializada. La decisión era compleja y requería un análisis profundo. Mientras tanto, el apoyo hacia el joven continuaba tanto en redes sociales como de manera presencial. Así transcurrieron las festividades de Navidad y Año Nuevo, sin que se produjeran novedades judiciales relevantes. Lejos de cualquier ambiente festivo, en la casa de la madre de Irina, se vivieron semanas marcadas por el duelo y la tristeza, en total contraste con las celebraciones de fin de año. Mientras tanto, trascendió que Derek permanecía bajo vigilancia constante en prisión. Fue catalogado como un detenido de alto perfil y continuaba aislado, sin contacto con otros reclusos, en una celda pequeña con una única ventana. Cuando esta información comenzó a circular en redes sociales, volvieron a intensificarse las teorías que apuntaban hacia Frank. Muchas personas expresaban incredulidad ante la idea de que un adolescente estuviera enfrentando ese escenario carcelario y, al mismo tiempo, sostenían que no creían que fuera capaz de cometer un acto tan grave contra su propia madre. El caso empezó a debatirse en distintos programas y espacios de análisis, donde especialistas señalaban que Derek sería juzgado como adulto y que el proceso incluiría un jurado. La fiscalía tendría la carga de convencer a todos sus integrantes de que el acusado debía asumir responsabilidad penal plena pese a su edad. Tras las festividades, el proceso judicial se reanudó en febrero de 2024. Para entonces, la defensa estaba encabezada por un reconocido abogado penalista, fundador de una importante firma local. En esa audiencia solicitó que la fiscalía entregara la totalidad de las pruebas, incluidos informes y declaraciones de testigos, argumentando que sin ese material era imposible preparar adecuadamente el juicio. El juez aceptó la petición. La fiscalía respondió que estaba lista para avanzar y se confirmó que Derek seguiría recluido en la misma prisión. 5 días después, se ordenó la entrega inmediata de la evidencia sin editar y se fijó una nueva audiencia para 2 meses más tarde. Semanas después, familiares acudieron a la Corte Juvenil de Miami para solicitar arresto domiciliario. El padre del adolescente habló ante el tribunal con la voz entrecortada, pidiendo una oportunidad para ayudar a su hijo y verlo crecer. La defensa presentó 26 cartas de apoyo enviadas desde distintos puntos del país. Afuera del tribunal, amigos, conocidos e incluso personas que no lo conocían personalmente, se manifestaron con camisetas pidiendo clemencia. A pesar de todo, el tribunal determinó que Derek sería juzgado como adulto. En Miami, tratándose de un delito de tal gravedad, las posibles condenas bajo jurisdicción de adultos
podían ser extremadamente severas: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena capital, dependiendo de lo que determinara el jurado en cuanto a factores como premeditación. Esto colocaba al adolescente ante un escenario legal particularmente complejo. En audiencias posteriores, la Fiscalía informó que contaba con prendas de vestir del acusado y el objeto presuntamente utilizado, los cuales estaban siendo analizados por peritos forenses. También se indicó que el teléfono celular de Derek había sido revisado y devuelto a la familia, mientras que 3 tablets y una consola permanecían bajo custodia policial. En el caso de las tablets, se explicó que pertenecían al sistema escolar público del condado. Durante los meses siguientes, varias audiencias fueron aplazadas sin mayores explicaciones públicas. Derek continuó recluido en la prisión para adultos, aún bajo régimen de alto perfil. No tenía autorización para interactuar libremente con otros internos, aunque comenzó a recibir clases 3 o 4 veces por semana durante 2 horas y realizaba actividades deportivas supervisadas por personal penitenciario. El giro definitivo llegó en enero de 2026, 2 años después de los hechos y ya con 15 años. Derek decidió declararse culpable como parte de un acuerdo para evitar el juicio conjurado. Con esa declaración, fue condenado a 25 años de prisión, seguidos de 20 años de libertad condicional tras cumplir la pena. Además, el tribunal estableció tratamiento psicológico obligatorio y la prohibición de contacto con su padrastro y con su hermana menor. La audiencia estuvo marcada por una fuerte carga emocional. Por primera vez se escuchó a Frank dirigirse al tribunal entre lágrimas, en un momento que cerró uno de los capítulos más intensos y debatidos de todo el proceso judicial. El hombre se dirigió directamente a Derek y le dijo que siempre lo había considerado como un hijo, y que, pese a todo lo ocurrido, seguía viéndolo de esa manera. Le recordó el cariño y la dedicación que su madre había tenido con él, describiéndola como una mujer profundamente amorosa y comprometida con su bienestar. Expresó que su ausencia había dejado un vacío inmenso en su vida y que, desde entonces, le había tocado asumir en soledad la crianza de la niña. Antes de concluir su intervención, Frank habló de los 2 años transcurridos desde los hechos. Señaló que habían sido extremadamente duros, no solo por la pérdida, sino también porque, según afirmó, fue objeto constante de difamaciones y hostigamiento. Comentó que en múltiples ocasiones se sintió señalado públicamente, perseguido por rumores y versiones que, de acuerdo con sus palabras, afectaron profundamente su estabilidad personal y familiar. Su declaración cerró con un tono de desgaste emocional evidente, reflejando el impacto prolongado que el caso había tenido en su vida. Según se expuso en la audiencia, toda esta situación afectó gravemente la tranquilidad de Frank. La abuela y el padre biológico de Derek también estuvieron presentes en la corte, aunque optaron por no hacer declaraciones ni durante la sesión ni ante los medios de comunicación. A las afueras del tribunal, el ambiente fue tenso. Varias personas continuaban manifestando que Derek no era culpable. Sin embargo, el proceso concluyó con la aceptación voluntaria del acuerdo de culpabilidad por parte del propio adolescente. Debido a que la sentencia fue el resultado de ese acuerdo, su defensa no presentará apelación. Derek fue condenado a 25 años de prisión. Como ya había cumplido aproximadamente 2 años en reclusión preventiva,
Le restan alrededor de 23 años por cumplir, lo que significa que podría recuperar la libertad cerca de los 38 años de edad. Después deberá enfrentar un extenso período de libertad condicional, bajo estrictas condiciones impuestas por el tribunal. En los próximos años probablemente habrá actualizaciones sobre su comportamiento en prisión y su evolución personal. Especialistas han señalado la importancia de que reciba acompañamiento psicológico continuo y orientación adecuada, considerando que eventualmente regresará a la sociedad. El objetivo, según se ha planteado en distintas intervenciones públicas, es que logre una reinserción responsable y no represente un riesgo para terceros. Con esta declaración de culpabilidad y la sentencia ya establecida, el caso entra en una nueva etapa. Existen personas que siguen sosteniendo su inocencia, mientras que la versión oficial, respaldada por las pruebas presentadas por la Fiscalía, concluye que Derek actuó solo y que no hubo implicación de terceros. Las autoridades también reiteraron que no se encontraron evidencias que vincularan al esposo de Irina con los hechos y que, en el momento de lo ocurrido, él se encontraba fuera del estado por motivos laborales. Aunque continúan circulando hipótesis y debates en redes sociales, lo cierto es que Derek asumió formalmente la responsabilidad ante el tribunal y deberá cumplir la condena impuesta. Su familia mantiene su apoyo, y el caso sigue generando opiniones divididas. Con el paso del tiempo, se verá cómo evoluciona su situación, y si en algún momento decide ofrecer más explicaciones sobre lo ocurrido. Si este tipo de análisis detallados sobre casos reales te parecen interesantes, puedes apoyar el contenido dejando tu me gusta y suscribiéndote. Aquí se publican nuevos videos varias veces por semana con actualizaciones y reconstrucciones completas de distintos casos. Déjame también tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre este desenlace? ¿Crees que la sentencia fue justa? Nos vemos en el próximo caso.